Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de inercia rotacional y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un automóvil viaja en cierta velocidad e ingresa a una curva de 30 metros de radio y 37 grados de ángulo de peralte o inclinación. Calcular la velocidad que debe tener el automóvil para que no salga despedido ni deslice hacia abajo, despreciando todo tipo de rozamiento. Como vemos, aquí tenemos la figura donde el automóvil entra a la curva de radio de 30 metros y tenemos un plano inclinado de 37 grados, donde perpendicular al plano tenemos la normal. También tenemos el peso del auto. Entonces, para ello, vamos a anotar primero los datos que tenemos. Tenemos el radio de la curva, que es igual a 30 metros. Y tenemos el ángulo de inclinación del plano, que es de 37 grados. Y también tenemos como dato simplemente eso. Y nos piden calcular la velocidad del automóvil para poder entrar a la curva. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, porque ya que tenemos el peso y la normal, entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. No va a haber movimiento en el eje Y, donde va a entrar el peso y la normal. La normal vamos a descomponer la normal por el coseno del ángulo de inclinación menos la masa por la gravedad, que es igual al peso, igual a 0. Estamos descomponiendo la normal porque está en el eje X, va a estar en sus componentes en X y también componentes en Y. La componente en Y va a ser igual a la normal por el coseno del ángulo. Entonces, de aquí podemos despejar la normal, que va a ser igual a la masa por la gravedad dividido entre el coseno del ángulo de inclinación. Bien, entonces de aquí, como no tenemos la masa del auto, sí podemos sacar la gravedad, no podemos encontrar la normal. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. En X sí va a haber movimiento, entonces no va a ser igual a 0. Va a ser igual a la masa por la aceleración del vehículo. En este caso va a ser la aceleración centrípeta, donde vamos a tener en el eje X, vamos a tener también la normal descompuesta en el eje X, que va a ser multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Entonces tenemos la normal multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, y sabemos que la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces de aquí ya podemos despejar la velocidad, pero antes tenemos la normal. Aquí podemos reemplazar. Sabemos que la normal, acabamos de calcular, es igual a la masa por la gravedad dividido entre el coseno del ángulo de inclinación, multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Seguimos despejando. Donde quedamos la ecuación, teníamos masa por la gravedad dividido entre el coseno del ángulo de inclinación multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces de aquí debemos despejar velocidad, donde tenemos, vamos a hacer cambio de miembros, donde aquí vamos a tener la velocidad al cuadrado
multiplicado por la masa dividido entre el radio. Estamos en el primer miembro donde tenemos, en el segundo va a pasar al otro lado, tenemos masa por la gravedad por seno del ángulo de inclinación dividido entre el coseno del ángulo de inclinación. Bien, ahora despejando velocidad, vamos a tener velocidad al cuadrado va a ser igual. Vamos a tener radio pasa a multiplicar y masa pasa a dividir. Vamos a tener masa por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación multiplicado por aquí multiplicamos por el radio y aquí vamos a multiplicar por la masa por el coseno de ángulo de inclinación. Si vemos, masa con masa se va a ir y me va a quedar lo siguiente. Tenemos ahora velocidad elevado al cuadrado. Podemos pasar al otro miembro como raíz cuadrada y vamos a tener lo siguiente. Donde vamos a tener gravedad por el seno del ángulo de inclinación por el radio dividido entre el coseno del ángulo de inclinación. Y tenemos ya la ecuación. Ahora podemos reemplazar datos. Donde vamos a tener la velocidad va a ser igual a la gravedad. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, que es igual a 37 grados, multiplicado por el radio, que es igual a 30 metros. Y todo esto dividido entre el coseno de 37 grados. Y a esto aplicamos raíz cuadrada. Resolviendo vamos a tener la velocidad va a ser igual. Vamos a resolver. Tenemos 9.8 por seno de 37 por 30. Que va a ser igual a 176.93 dividido entre el coseno de 37, que va a ser igual a 0.7986. Ahora vamos a ver aquí las unidades que tenemos. Metro por metro vamos a tener metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y a todo esto aplicamos raíz cuadrada. Bien, tenemos la velocidad que va a ser igual. Ahora podemos sacar 176.93 dividido entre 0.7986, que va a ser igual a 221.5, y sacamos raíz cuadrada de esto y tenemos la velocidad que es de 14.88. Como tenemos metro cuadrado y segundo cuadrado, con la raíz me va a quedar la velocidad en metros sobre segundos. Y tenemos la velocidad a la cual debe entrar el vehículo a la curva. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.